Buenos días, Dios le bendiga y feliz Navidad en este día. Si usted está escuchando este video o viendo este video, muy posiblemente es porque hoy es el día de feliz Navidad, el día que hoy celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vino como un niño, como un bebé, vivió entre nosotros, creció con nosotros, padeció como nosotros, sufrió como nosotros y fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y ascendió de nuevo al cielo para regresar a su trono de gloria, donde siempre ha estado y donde vino para venir a estar con nosotros en la humanidad. Y hablamos ahora y continuamos hablando ahora de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Un día como hoy, hace unos cuantos años ya, más de 2000 años posiblemente, cerca de 2000 años, nació nuestro Señor Jesús. Ya hablamos de María y de José y cómo eran una familia, un hombre y una mujer, una joven virgen y un hombre también posible joven, ya en sus quizás 20 años, eran de un carácter humilde y venían de una ciudad muy, en aquel tiempo conocida como de poco valor o poca estima, humilde también. Y ahora vamos a ver el nacimiento, cómo se manifiesta toda esta humildad que el apóstol Pablo nos dice desde el libro de Filipenses y capítulo 2, que Dios envió a su Hijo Jesús y Jesús escogió venir en forma de hombre, humillándose a sí mismo, dice la palabra de Dios, a dejar su trono de gloria en los cielos y venir a habitar entre nosotros y con nosotros como hombre, en un cuerpo humano, pero siendo a la misma vez Hijo de Dios y Hijo del hombre. Y así vamos a ver ahora. Vamos a leer en el capítulo de Lucas, capítulo 2 y versículo 1 al 7, lo que dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados a cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice el versículo 7, y leo de nuevo, dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Primero, ¿qué podemos decir? ¿De dónde venían José y María? De Nazaret. Ya vimos cuál era la ciudad de Nazaret. Ahora van hacia Belén, la ciudad de David. ¿Por qué? Porque era necesario que se cumpliesen las escrituras. Fíjese como dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar de donde nacerá el rey que gobernará a Israel. Este rey pertenece a una familia muy antigua y su linaje se remonta hasta tiempos muy lejanos. Así que Belén es el lugar donde va a ir a nacer Jesucristo. Eso ya estaba desde antes profetizado en el Antiguo Testamento. Y lo que no sabía el emperador Augusto César es que él estaba siendo un instrumento de parte de Dios para que se diese el cumplimiento de esa profecía, porque él fue el que ordenó que se diera el censo y cada uno tenía que ir a la ciudad de donde era su familia. Y en este caso José y María eran de Belén. Déjeme decirle, el viaje de José y María desde Nazaret hasta Belén era un viaje estimado muy posiblemente entre 80 y 90 millas. María posiblemente viajando sobre un burro, mientras José iba caminando a su lado. Así que imagine usted un viaje así de 4 a 5 días, que es lo que se estima que podían haber tomado, o hasta 6 días, y llegar a Belén y encontrar que no había lugar para ellos donde descansar, que no había una habitación, que no había un cuarto allí en Belén disponible para ellos descansar. Y considere que María estaba encinta, ¿bien? Iba a dar a luz, había tenido ese viaje largo. ¿Y qué nos dice la palabra que pasó?
Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y no encontraron lugar donde ellos poder descansar. Y mientras estaban allí, ¿bien?, en Belén, lo que pudieron encontrar donde estar era lo que se conoce, dice la Biblia, lo llama un pesebre, ¿bien? Pero era un lugar donde estaban los animales, ¿verdad? Y donde se guardaban los animales. En aquellos tiempos, en las casas o en los mesones había un lugar en la parte de abajo donde se guardaban los animales, donde allí se alimentaban los animales. Podía ser como abierto parte de la casa, ¿bien? Y entonces estaba en la parte de abajo, o podía ser una cueva adjunta cerca al lado de también la casa o el mesón, donde allí se guardaban los animales. Y allí, ya sea una cueva o allí sea un granero, en ese lugar fue donde nació nuestro Señor Jesús, rodeado de ¿qué? De animales. ¿Y por qué? Porque era donde se guardaban. Fíjese cómo dice la palabra, y luego de nuevo, y dio a luz a su hijo primogénito y le movió el manjales y le acostó un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Y qué es un pesebre? Permítame decirle que a veces vemos fotos o dibujos o cuadros de un pesebre muy bonito en madera, con mucha paja, donde acuestan al Señor Jesús. Pero esa no es la realidad de lo que nos enseña la palabra de Dios. Un pesebre es el recipiente donde comen los animales. Podría fabricarse de madera, como un cajón, o de barro, o bien ser una obra de albañilería o labrarse directamente en piedra. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Israel estaban hechos de piedras, así que fue en un pesebre, en un cajón largo, hecho de piedra, donde acostaron al Señor Jesús, donde acostaron al Señor Jesús. Y permítame añadir una información adicional. Belén era conocida por la zona donde nacían las ovejas perfectas, preferidas por los sacerdotes, dedicadas al sacrificio, y entonces las envolvían en lo que ellos llamaban paños para protegerlas de las madrugaduras de pesebres de piedra. Así se les mantenía preparadas para el sacrificio. Allí fue que colocaron al Señor Jesús, en un pesebre de piedra, en una caja larga, ancha, hecha de piedra, donde comían los animales. Y dice en la palabra de Dios que lo envolvió en pañales. La ropa de envolver descrita en la Biblia consistía de un paño o paños atados por tiras en forma de vendaje. Así vino a nacer el Señor Jesús, en un pesebre. La cama o la cuna, que a veces llamamos, era un lugar donde comían los animales, en un lugar donde se guardaban los animales. Posiblemente Jesús nació rodeado de animales, cubierto en pañales, lo que eran tripas, ¿verdad?, de paños que lo cubrían, no lo que nosotros quizás pensamos hoy como pañales, como en los tiempos de nuestros hijos. Hoy en día son los que se llaman Pampers, ¿verdad? Pero no, era algo muy humilde, algo de mucho valor en realidad para lo que los pastores más adelante van a escuchar. Pero así fue que nació Jesús. Viajaron José y María 4, 5, 6 días, llegaron hasta Belén, no encontraron lugar donde descansar, solamente un lugar donde estaban los animales, ¿bien? Básicamente una parte de una casa, una habitación abajo abierta o una cueva, y allí nació Jesús y lo acortaron en un pesebre. El Señor Jesús, que vino a habitar con nosotros, el que había de ser, y se le llama en la Biblia Rey de Reyes y Señor de Señores, el que siempre, ¿verdad?, ha sido el Hijo de Dios, el que ha sido el creador del mundo, vino a habitar entre nosotros, a estar con nosotros, y su primer lugar fue
un pesebre hecho de piedra, cubierto en pañales, rodeado de animales. La primera señal de humildad del Señor Jesús es su mismo nacimiento. Y como dice el apóstol Pablo, y repito en el libro de Filipenses capítulo 2, Él se humilló a sí mismo hasta hacerse hombre, vivir entre nosotros como hombre, tomar forma de siervo de hombre. ¿Pero para qué? Dice la Biblia, porque Él vino a rescatar a aquel que se había perdido, a todos aquellos que necesitaban un Salvador, que necesitaban recibir el perdón de Dios. Jesús vino de esa manera para entonces convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendice tu palabra y a ti te damos honra y gloria, Señor, por este día. Gracias porque el Señor Jesús vino a habitar entre nosotros, a vivir con nosotros, a caminar con nosotros y a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Bendice, Señor, a aquellos que estén escuchando tu palabra y permite que en este día muchos, Padre amado, oigan, Señor, la voz del Señor Jesús desde el pesebre y abran, Padre amado, sus corazones para recibirlo, Señor, en sus corazones y darle habitación en sus corazones. Que lo crean y lo reciban como Señor y Salvador. Padre, gracias, en nombre de Jesús que oramos. Amén.